Bienvenido a casa. Es un gusto tenerte aquí. Esta es la casa de Dios, donde habita su presencia. Su gloria fluye en la reunión de los santos. Sus ojos están abiertos, sus oídos prestan atención A la oración en este lugar. Un día en la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Somos parte de un propósito eterno. El diseño divino está en ti. Su voluntad para tu vida fue escrita antes de que nacieras. Recuerda, Eres hijo de Dios llamado a ser a su imagen y semejanza. creado para una vida extraordinaria, Llena del Espíritu Santo. saturada del amor de Dios. estás aquí para ser luz del mundo. Estás aquí para ser sal de la tierra. Y mostrar la grandeza de Dios en todo lugar. Con tus actos, Y sus palabras. Adora a Dios. Alaba su santo nombre. Exáltale porque Él vive. La iglesia siempre será tu casa. Bienvenido. 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 ¡Bienvenido! Bienvenido a Jesucristo, es la vida eterna. Hablar del Señor Jesucristo en estos tiempos, hermanos, se ha ido convirtiendo en una situación bastante difícil para nosotros. Predicar el Evangelio del Señor, donde el mundo está totalmente empeñado en querer desaparecer al Señor Jesucristo. Todavía hace unos días atrás que estuve en un museo, observé el elemento de ya no decir esta pieza fue hecha hace 500 años antes de Cristo. Ya no dicen así ahora en los museos, hermanos. Ahora dicen, esta pieza fue hecha 500 años antes de nuestra era. Ya desaparecieron al Señor Jesucristo. Hay un deseo en el ambiente, en el pensamiento del ser humano de querer desaparecer al Señor. Por eso compartir el Evangelio ha sido difícil en estos últimos tiempos, porque cosas que eran totalmente aceptadas y concedidas con anterioridad, hoy, hermanos, son producto de disputas y problemas para poder aceptar lo que ya era un logro, digamos, en la raza humana en su acercamiento con Dios. Hay algunos, hermanos, conceptos de tipo humano que nos quieren alejar de Dios. El Señor advirtió esto en su palabra acerca de que en los últimos tiempos la ciencia aumentaría, y también las fábulas y los malos y los falsos profetas, falsos cristos. Todo esto, hermanos, sería un avivamiento tremendo que vendría en los últimos tiempos para poder quitarle al Señor su señorío, lo cual es imposible, pero lo intentarán. Pero hay otro tipo de engaños, hermanos. Hay unos engaños de tipo diabólicos, donde tiene que ver con Satanás infiltrando pensamientos totalmente diabólicos para apartar a la gente del verdadero camino de Dios. Así que hay elementos humanos, y dentro de estos elementos humanos, esta liviantez en la que vivimos, todo queremos que sea rápido, queremos que sea conciso, y no nos importa las definiciones, solo hablamos por hablar. Veo claramente cómo se expresa hoy la juventud y la gente a través de los medios de comunicación, y ni siquiera quieren ya decir las palabras completas. Ya no decimos cómo estás, sino una K y estás. Nos quedamos con frases y procuramos ya evitar toda clase
estudiar cada una de las palabras que decimos, y las decimos con tanta libertad. Usamos la palabra amor sin entender qué significa el amor, o sacrificio sin entender qué cosa es eso. Y por eso, hermanos, el Evangelio está teniendo dificultades, porque el Evangelio de Dios se cimienta sobre la verdad, sobre el entendimiento, sobre la razón, sobre actos hechos por Dios que no son fácil de decirse, pero que son de una gran trascendencia. Y el diablo, hermanos, con sus falsos cristos, con sus falsos evangelios, con los montones de personas que hoy en día escriben libros y más libros y más libros, y uno toma esos libros pensando que van a decir algo importante y no son más que bla, bla, bla y bla, bla, bla. No dice nada, solo es letras y más letras para vender libros y hacer dinero. Pero no dicen nada. Por eso, en esta mañana, hermanos, el tema de hoy se llama ¿por qué predico el Evangelio? Ese es el tema de hoy, hermanos. ¿Por qué predico el Evangelio? Y mediante este tema intento darte razones a ti que estás sentado allá del por qué es tan importante predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Te daré 4 razones importantes por qué tú y yo debemos predicar el Evangelio de Cristo. ¿Está listo, hermano? Punto número 1. Usted va a predicar el Evangelio de Cristo en primer punto, hermanos, porque es la voluntad de Dios, es un mandamiento divino. Cuando nosotros predicamos el Evangelio de Cristo, y yo lo hago en el entendimiento claro de que esta es la voluntad de Dios, que el hombre conozca su Evangelio. También entiendo que es mi responsabilidad hacerlo. En Mateo 28, del 18 al 20, hemos leído este texto muchas veces. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, predicar el Evangelio es el deseo de Dios. Es Dios el que impulsa a su pueblo a salir de estas 4 paredes y llevar la palabra de Dios a la gente que no lo conoce o que piensa que lo conoce, pero en realidad no lo es. Hay tanta gente que se sabe los cantos de la iglesia, hermano, y te dicen: yo ya estuve ahí. Y haber estado aquí no significa que tienes relación con Dios, hermano. Para tener relación con Dios, tú tienes que creer en el Evangelio, y hay que saberlo y comunicarlo de una forma clara. Nosotros, como siervos del Señor, debemos de comprender que somos nosotros, hermanos, a quienes entregó el Señor este valioso tesoro de la comunicación del Evangelio. Pero si usted dice algo que no es, si lo dice a la mitad, si nunca lo concluye o lo expresas mal, tendrás responsabilidad, porque tú eres responsable de decir la verdad, lo que Dios ha hecho en su Hijo Jesucristo. Y para eso, hermanos, la iglesia de Cristo tiene que prepararse, tiene que analizarlo, tiene que leer, comprender. Hay personas que te cuentan una historia del Antiguo Testamento y piensan que están hablando del Evangelio. Eso no es el Evangelio, hermanos. El Evangelio es la historia salvante de Dios en Jesucristo. Eso es el Evangelio. Es cómo y de qué forma Dios salvó al hombre a través de la intervención de su Hijo Jesús. Pero ¿qué hizo Abraham? ¿O qué hizo Moisés? Esas son historias que están en la Biblia
y que forman parte del canon sagrado, pero no es el Evangelio. Ahora, el Señor te mandó a predicar el Evangelio. El Evangelio también incluye lo que Cristo ha hecho en ti. Al pasar nuestra hermana Patricia ahorita con su nieto, ella está predicando el Evangelio, porque ella está diciendo lo que Cristo está haciendo hoy, y ella misma dice, esto ya lo ha hecho Dios en otros tiempos, pero les digo que lo sigue haciendo ahorita. Al testificar lo que Dios está haciendo en tu vida, entonces tú estás predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué lo tengo que hacer? ¿Por qué tú tienes que predicar el Evangelio, hermanos? Y el punto número 1 es porque es la voluntad de Dios. Dios quiere que lo hagas por encima de cualquier otra cosa, más que te santifiques. Hay tantos hermanos orando, ayunando y buscando la santificación, pero nunca le hablan a nadie del Señor. Por encima de la santificación está la evangelización. Porque, hermano, el mundo no se va a salvar a través de tus oraciones y de tus ayunos. La palabra dice que agradó a Dios salvar al mundo por la locura de la predicación. Así que Dios está contando con que tú prediques, no tanto con que tú ayunes. Pero está bien que ayunemos, ayunaremos y oraremos, pero también predicaremos constantemente la palabra de Dios. Dice amén, hermano. Así que la primera razón que te doy tiene que ver con obediencia, con entender que Dios quiere que lo hagamos y que cuando no lo hacemos estamos fallando y estamos quedando a deber a Dios. ¿Sabe cómo le llama a Dios a aquel que sabe el Evangelio y no lo comparte? Injusto. Dios dice injusticia. Eso es una injusticia lo que estás haciendo tú. Estás privando de la bendición a aquel que la tiene. Es como un padre, hermano, que muere y le deja todos sus bienes a su hijo, pero como su hijo es chiquito, nombra un albacea para que cuando su hijo sea grande él pueda recibir todos los bienes que él tenía preparados para su hijo. Pero en ese proceso el albacea se roba todo el dinero de aquel hombre. Eso es la injusticia que usted hace cuando no predica el Evangelio, porque Dios hizo una obra para el mundo que los beneficia y que los ayuda, pero usted no se lo dice, se lo quiere quedar usted. Eso es pecado, hermano. Así que no predicar es pecado. Pero segunda cosa, hermanos, por la cual yo predico el Evangelio y te invito a que tú también lo hagas, es, hermanos, porque el Evangelio, en pocas palabras, son buenas noticias. Hermanos, en un mundo lleno de malas noticias, donde los periódicos, la televisión, los medios informativos se dedican solamente a dar malas y malas noticias, creo que este mundo ya se va necesitando buenas noticias. Y la buena noticia, hermanos, es que Dios tiene misericordia del hombre y se acercó al hombre. Recuerdo a uno de los generales de Estados Unidos, hermanos, en una conferencia, un cristiano, él diciendo, nuestro peor enemigo no es Corea, no es Rusia, no es China, nuestro peor enemigo es Dios. De tal forma que si Dios retira su misericordia de nosotros, entonces estamos totalmente muertos. Con quienes tenemos que hacer las paces, con quienes tenemos que estar en comunicaciones diplomáticas todo el tiempo, con quienes tenemos que estar de acuerdo, no es con Rusia, es con Dios. Dios es el verdadero problema del hombre, pero esta vez este Dios tiene misericordia y tiene buenas noticias para ti y extiende su mano de amigo y te está diciendo, ven y vamos a estar a cuentas, no te preocupes, si me debes
te perdonaré. Si tus pecados son tan rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No te preocupes, yo voy a arreglar todo. Solo ven a mí, porque si tú te acercas a mí, yo también me acercaré a ti. Así están ahorita las condiciones, hermano, en la diplomacia con Dios. Pero hermano, no siempre será así. Llegará el momento en que Dios se va a cansar de estar con la mano tendida, retirará su mano y entonces vendrá el juicio a las naciones. Y cuando venga el juicio, muchos se lamentarán y dirán: Señor, ahora sí ya quiero ser tu amigo. No habrá vuelta atrás. Las personas recibirán su justo pago por haber echado para afuera, hermanos, a Dios, por no haber aceptado el evangelio del Señor. De tal forma que la Biblia dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque no quiere que la luz lo reprenda. Pero todo aquel que hace lo bueno viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, ¿cuál es la condenación? Que teniendo entre nosotros la bendición, no la quisiste tomar. Ahí en Juan 3, donde estoy citando, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Escuche: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Lo comprende? Hermanos, tú y yo debemos de llevar la buena noticia a las personas de que en este momento la mano del Señor está en nuestro favor. Hay misericordia, hay gracia, y podemos recibir esa bendición de parte de un Dios todopoderoso que en este momento nos quiere amar, pero que va a llegar el día en que va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Espero que usted, hermano, comparta el evangelio para que sus seres queridos no se encuentren en el juicio, sino se encuentren en la misericordia. El rey David decía: tu misericordia, Señor, es mejor que la vida. Mejor que la vida. Por si tú andas por ahí buscando tu vida, el Señor dice: si la sigues buscando, la perderás, pero mi misericordia es mejor que la vida. Entonces yo, hermanos, estoy empeñado en predicar el evangelio porque estoy harto de malas noticias. Ya no quiero que el mundo viva en el temor y en la zozobra de la guerra que tenemos en camino o no en camino. No quiero que estemos todo el tiempo pensando a ver qué partido político o qué movimiento político llena más veces la plaza central del Distrito Federal, y qué problemática económica estamos viviendo, de si estamos creciendo en el PIB, pero por el otro lado los impuestos y todo lo que tenemos que pagar también creció. Y la mente del hombre está más llena de qué voy a hacer, no me alcanza el dinero, tengo que pagar aquí, tengo que hacer el otro, y por el otro lado las pandemias, y luego la zozobra de la guerra y los problemas en la política, y problemas y problemas y más problemas. En medio de todos esos problemas tengo una buena noticia para ti. Jesucristo nuestro Señor ha preparado un lugar en los cielos para que tú no te preocupes de nada. Ya no habrá hambre, no habrá sed, no habrá enfermedad, no habrá ningún tipo de problemas, porque todas esas cosas son en la tierra. Pero cuando Cristo venga por ti, hermano, tú no tendrás ninguna clase de necesidad, pues la Biblia dice que ni del sol vas a tener necesidad, porque Él será tu sol. Las calles son de oro,
no tendrás problemas con dinero ni con salud, porque en el huerto de Dios hay un árbol que da hojas para la sanidad de todas las naciones. Pero la pregunta es si tú lo puedes creer. Saben que algunos no lo creerán, hermanos, pero lo verán. Y cuando lo vean se arrepentirán, pero ya no importará si lo creen en ese momento o no. Porque hoy es el llamado de Dios y nosotros debemos compartir estas nuevas de gran gozo. Dice la palabra del Señor, hermanos, en el Salmo: la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, que la que destila del panal. ¿Entiendes qué tan importante es el evangelio, hermano? Compártelo, porque ya el mundo ya está acatarrado de tantas malas noticias. Compartimos el evangelio también, hermanos, porque según nos expresa el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 1, verso 16, dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Cuando nosotros acercamos el evangelio del Señor a las personas, hermanos, estamos acercando el poder de Dios. Y ante el poder de Dios, Satanás huye. No se trata solamente de palabras, se trata de protección, de bendición que la gente necesita. Tú no sabes cuánta aflicción está trayendo Satanás a las vidas de las personas. Hay personas que no duermen porque hay miles de demonios afectando el sueño de la gente. Hay montones de maldades, hermanos, que están afectando la vida de la gente. Todos esos vicios. Y la gente que se está quitando la vida no es más que los murmullos y cosas que Satanás mete en la mente y en el oído de la gente que vive sin Dios, para que terminen muertos y alejados de Dios. Le meten todas estas clases de estupefacientes, hermanos, de todas de las drogas en las que estamos viviendo. Ahorita están prohibiendo ciertas drogas que ya se dio cuenta el hombre que le va a traer la muerte. Desde hace tiempo Satanás las está metiendo para matar a la gente mediante estas drogas, y peores vendrán. Y en medio de todas esas drogas y en todas esas maldades que el enemigo está metiendo, hermanos, alumbra el evangelio del Señor, porque el evangelio del Señor corre al diablo. El evangelio del Señor echa para afuera al enemigo en las casas donde tú los llevas, hermano. Porque el evangelio es poder de Dios. No son palabras, es un poder del Señor. Cuando tú, hermano, quieres ver a un endemoniado saltar y sentir, hermano, que se está haciendo daño, toma la escritura y empieza a leer en voz alta, hermano, ahí frente al endemoniado. Cuando quieres echar fuera a un demonio, mientras lo reprendes, ponga uno a leer la Biblia en voz alta y dice: tú lees nada más la escritura, en especial el Nuevo Testamento, hermano, y las palabras de Cristo nuestro Señor. Y mientras él lee, el endemoniado está como loco, porque la Biblia dice, hermano, que hay muchas protecciones para el cristiano: el yelmo de la salvación, el apresto de la paz. Pero, hermano, hay un solo elemento en la armadura de Dios que sirve para atacar al diablo, y es la espada del Espíritu, que es, ¿qué, hermano? La palabra de Dios. Lee la palabra, habla la palabra, di varias veces la palabra, repite la palabra, y en la medida en que lo estás haciendo, estás lastimando al diablo y lo estás echando para afuera, porque estás usando la espada de Dios, que es la palabra de Él. Pero, hermano, ¿cuántas personas queremos traer y compartir el evangelio diciéndole: ¿sabes qué? Deberías de ir al templo con nosotros. Está bien bonito el templo, hermano.
Vieras cómo cantan, una cosa bella. Tienen una cosa allá arriba, así iluminan bonito. Además, no nos da calor porque el templo de nosotros tiene clima. ¿Ah? Y el pastor es guapísimo. Ahí sí se rieron, ¿verdad? Ok, de acuerdo, hermano. Hermanos, no sirve para nada todo eso. Si tú estás viniendo porque el templo es grande o está bonito o están iluminando bien o las canciones se escuchan tremendo o el pastor está muy guapo o lo que tú quieras, todo eso no sirve para nada porque todo eso no echa para afuera a Satanás. Solamente hay una cosa que echa para afuera a Satanás: el evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, hermanos, predica la palabra. Yo predico la palabra, usted predíquela. Y cuando la haga, sepa que está usted librando del mal a su familia. No venga con su dinero. Aquí te traigo dinero, mamá, papá, te traigo dinero. Con esto yo siento que vas a estar muy bien. No, llévele el evangelio. Porque dinero tiene el diablo, hermano, hasta para regalar. Hay muchos que han hecho pacto con el diablo para que les den dinero. Así que tu dinero no echa para afuera al diablo. Solo Cristo lo hace, y lo hace a través de la predicación del evangelio. Así que, punto número 3, yo predico el evangelio, hermanos, porque es poder de Dios y no me avergüenzo de predicarlo, porque sé que es para salvación a todo aquel que cree. ¿Usted dice amén a eso, hermano? Muy bien, por último, hermano, ¿sabe por qué predico el evangelio? Y usted también lo debería hacer. Porque el que cree en el evangelio y se bautiza no será condenado. Mi querido hermano, no solamente tenemos buenas noticias, también hay noticias reales que se pueden llamar malas si no te preparas. Y es que así como creemos en el cielo, también tenemos que creer en el infierno, porque el mismo Dios que nos habló del cielo también nos habló del infierno. Él mismo está diciendo que puedes ir al cielo, pero también dice que si no lo haces, si no pones atención, vas a ir al infierno. Y en la Biblia se aclara perfectamente cómo son esos lugares. Uno se llama de tormento, y no tormento carnal solamente, sino tormento espiritual. Una de las cosas que tendrán, hermanos, las personas que están en el infierno es ese constante remordimiento de saber que pudieron actuar dentro de la voluntad de Dios y no lo hicieron. Y estarán todo el tiempo recordando su vida pasada, lo cual no pasará en el cielo. Cuando tú llegues al cielo no vas a recordar quién fuiste en la tierra, pero cuando llegues al infierno sí que lo vas a recordar toda la vida, y nunca vas a olvidar que estuviste en el templo y que pudiste haber tomado la decisión por Dios y no lo hiciste, o que tomaste a relajo las cosas de Dios en lugar de tomarlas muy en serio. Pero no solamente eso, sino, hermanos, si alguna vez has volado en un avión y has tenido, ¿cómo le llaman? Estas bolsas de aire, turbulencias, y usted empieza a ver y siente que el estómago, hermano, se le viene acá hasta la boca, y vuelven a bajar y vuelven a subir. Una vez quería yo hablarle del Señor a una muchacha, hermano, y la tenía yo hacia al lado, pero era jovencita y me daba pena porque puede pensar que yo tenía otros intereses. Y yo quería hablarle del Señor, y el Señor me decía en mi corazón: háblale de mí. Y yo quería, pero cada vez que yo la volteaba a ver, ella o hacía así o cerraba los ojos, no me daba ninguna puerta, hermano. Y yo estaba muy pendiente esperando a ver qué, cuando viene, y Dios, yo creo, mandó un soplo y tomó el avión y hizo así el avión. Pero una cosa, en todos los viajes que he tenido nunca había sentido ese bajón, pero gracias a Dios, como yo estaba conectado con Dios, no me dio miedo, hermano. Pero ella, cuando siente eso, dice: ¡ay, Dios mío! Y le digo: de ese te quiero hablar.
Así que Dios abrió la puerta, hermano, porque a veces la gente no da chance de nada. Hay que llevarles el evangelio, hermanos, porque lo que uno piensa que es firme, esta tierra donde uno dice, bueno, ahora sí ya estoy parado, ya se acabaron las turbulencias, baja uno del avión y hasta besa el suelo, diciendo, ahora sí ya me siento firme. La Biblia dice que cuando las personas lleguen al infierno no habrá tierra. Caerán y caerán y caerán y nunca pondrán sus pies sobre la tierra. Tendrá siempre esa sensación de caída, de que en cualquier momento te vas a estrellar contra el suelo. También dice la Biblia, hermanos, que habrán hay unos seres en el infierno que estarán lastimando tu cuerpo espiritual y también terrenal, de tal forma que nunca se acabará el dolor. Los gusanos te estarán comiendo todo el tiempo y tú nunca morirás. Y sentirás cómo te come. Si no puedes resistir que te camine una cucaracha en la espalda, hermano, o en los pies, y empiezas a saltar porque sientes que el animal anda por ahí caminándote nada más, pues cuando llegues al infierno te comerá y nunca parará de comerte. Y tú siempre sentirás esa misma sensación todo el tiempo. Pero cuando predicas el evangelio y le llevas el evangelio a las personas, entonces recordamos las palabras del evangelio de San Marcos, cuando dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y usted dirá en esta mañana, bueno, ¿por qué será que el pastor insiste mucho en bautizar? ¿Por qué nos llama tanto a bautizar? Claro, hermano, porque la Biblia dice claramente que si no te bautizas, no serás salvo. Y sí que hago presión, pero cuando ya llegas aquí, te doy chance de que si quieres, recházalo. Yo te voy a presionar hasta donde yo pueda, hermano. Ojalá pudiera yo agarrarte por el cuello y traerte jalando. Y poder obligarte a entender que no te conviene vivir lejos de Dios. Pero el Señor dice en su palabra que Él no puede hacer que su voluntad se imponga sobre ti. Te ha dado esa libertad de escoger. Así que nos ha llamado a nosotros a predicar y hacerlo de tal forma, hermanos, que la gente lo pueda comprender. La salvación, hermanos, es una bendición más grande que recibimos de toda la eternidad. Es la más grande, pues nos une a Dios para siempre, dándonos el lugar de hijos y herederos. Pero así como Él nos llama a heredar el cielo, nos advierte. Dice la Biblia, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que, hermanos, no dejes de predicar la palabra de Dios. Deja de contar chistes. Conozco personas que nunca sueltan el celular, hermano. Viven con el celular para arriba y para abajo, pero no predican la palabra por ese medio. No dicen nada de Dios en esos medios. Dios nos abrió la oportunidad de poder estar predicándole a los chinos, si quisiéramos, a través de ese aparato. Pero ¿cuántas veces han mencionado al Señor en ese aparato? Normalmente estás hablando de tu trabajo o de otras cosas, hermano, pero no estás hablando del Señor. Hoy quise traer este mensaje porque estamos ya camino del cierre, hermanos, de los 100 días de salvación. Y cuando uno va a cerrar la carrera, uno tiene que echarle todos los kilos, todo lo último que me queda para poder ganar. Necesito echar todo lo que me queda. De nada te va a servir, hermanos, que habiendo llegado al final te quedaste todavía yo hubiera podido correr otros 100 metros. ¿Y para qué sirve ya si ya acabó la carrera? Ahora, cuando todavía estamos corriendo y estamos por llegar a la meta, debemos hacer un esfuerzo supremo, mayor. Y ese es el llamado que yo te traigo hoy, iglesia.
Si a ti te pareció hoy que tener estos bautismos fue una maravillosa experiencia, lo cual fue, hermano, yo no puedo ni imaginar lo que va a pasar si todos nosotros entendemos la bendición que es predicar el evangelio y lo hacemos con ese esfuerzo de llegar hasta el final, con lo último y con todas las fuerzas que nos faltan. Entonces, hermanos, vamos a cerrar este año para la gloria de Dios en unos números que nunca hemos tenido, y lo vamos a hacer, hermanos, no porque nosotros somos tan fuertes, sino porque el evangelio sigue funcionando. A mí me gusta, hermanos, recibir buenas noticias y también buenos consejos de las personas que vienen y te dicen: oye, ¿te duele el estómago? Sí, hermano, me está doliendo. Tómate tal cosa, porque eso ya lo tomé yo, me funcionó. Gracias, muchas gracias por esa recomendación. Pues vaya y recomiéndele a la gente que tome el evangelio, porque a mí me funcionó. Recomiéndaselo a todos los que tienen hogares destruidos, los que tienen vicios, los que creen estar muy bien o los que adoran a otra cosa que no sea el Señor. Recomiéndales el evangelio, porque, hermano, antes de que se desate la guerra, viene Cristo por su iglesia. Cuando la guerra se desate, hermano, la iglesia del Señor ya no está aquí. Hoy es el tiempo de predicar. Iglesia de Cristo, hágalo, porque es mandamiento de Dios. Hágalo, porque el mundo necesita buenas noticias. Hágalo, porque al llevar el evangelio echamos para afuera al diablo. Y hágalo, porque solamente a través de creer y ser bautizados heredaremos el reino de Dios. Gracias, hermano. Amén. Bienvenido a casa. Es un gusto tenerte aquí. Esta es la casa de Dios, donde habita su presencia. Su gloria fluye en la reunión de los santos. Sus ojos están abiertos, sus oídos prestan atención A la oración en este lugar. Un día en la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Somos parte de un propósito eterno. El diseño divino está en ti. Su voluntad para tu vida fue escrita antes de que nacieras. Recuerda, eres hijo de Dios, llamado a ser a su imagen y semejanza. creado para una vida extraordinaria, Llena del Espíritu Santo. saturada del amor de Dios. Estás aquí para ser luz del mundo. Estás aquí para ser sal de la tierra. Y mostrar la grandeza de Dios en todo lugar. Con tus actos, Y tus palabras. Adora a Dios. Alaba su santo nombre. Exáltale porque Él vive. La iglesia siempre será tu casa. Bienvenido. 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 ¡Bienvenido! Bienvenido a Jesucristo, es la vida eterna.